Existe un libro tan peligroso que los primeros concilios de la Iglesia votaron a favor de su destrucción. No prohibida, no editada, destruida. Durante casi 15 siglos desapareció del mundo occidental. No se permiten copias, traducciones ni discusiones. Los hombres que controlaban la doctrina religiosa en Roma se aseguraron de ello. Y durante mucho tiempo, así fue. Pero en 1773, un explorador escocés llamado James Bruce regresó de Etiopía con 3 manuscritos completos. Manuscritos escritos en una antigua lengua semítica. Manuscritos que habían sobrevivido porque monjes etíopes los habían protegido de forma discreta y deliberada durante más de 1000 años. Lo que había dentro de esos manuscritos dejó atónitos a los eruditos que finalmente los tradujeron. Porque el libro de Enoc no cuenta la historia de la humanidad de la misma manera que lo hacen los demás textos antiguos. No describe la creación como un acto de amor divino. No presenta a la humanidad como el mayor logro de Dios. Describe un juicio. Describe un procedimiento formal en el que el destino de toda la especie humana fue debatido por seres que se identificaron no como fuerzas espirituales abstractas, sino como individuos con nombres, rangos y fuertes desacuerdos sobre si la humanidad merecía sobrevivir. Y al final, uno de ellos dio una orden que el texto describe con explícito detalle burocrático. La orden era dejar morir a la humanidad. Esto no es una metáfora. Esto no es una alegoría. Cuando uno lee los pasajes arameos originales que los eruditos han traducido, el lenguaje es procedimental, clínico. El tipo de lenguaje que se usa al documentar una decisión, no al inspirar a una multitud. Lo cual plantea una pregunta que, al parecer, la Iglesia consideró tan amenazante que pasó 15 siglos tratando de asegurarse de que nunca la hicieras. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Y por qué creían tener la autoridad para condenar a extinción a toda una especie? Antes de continuar, necesito hacer una pausa por un segundo, porque lo que estoy a punto de contarte se vuelve mucho más oscuro, y me di cuenta hace un tiempo de que algunas de estas cosas no se pueden explicar completamente en un formato de video. El desglose completo de cada ser mencionado en el libro de Enoc, los títulos que ostentaban, las designaciones sumerias correspondientes, los pasajes específicos donde aparece la sentencia de muerte, todo eso lo puse en un documento escrito. El enlace está abajo y el código QR está en tu pantalla ahora mismo. Entiendan eso y luego regresen, porque esto es solo el comienzo. Para entender qué es realmente el libro de Enoc, necesitas entender qué no es. No es una falsificación. Fragmentos del libro de Enoc fueron descubiertos entre los rollos del Mar Muerto en 1947. El texto es anterior al nacimiento del cristianismo. Se cree que las secciones más antiguas fueron compuestas entre el 300 y el 200 a.C. Algunos investigadores especializados en literatura mesopotámica sostienen que la estructura narrativa central del libro de Enoc refleja textos sumerios que lo preceden en 2000 años. No es un documento marginal. Enoc es citado directamente en el Nuevo Testamento. El apóstol Judas lo menciona por su nombre. Peter parece hacer referencia a ello. Para los primeros cristianos, Enoc no era un texto sospechoso, era autoritario, y no es simbólico en el sentido que suponen los lectores modernos. Los seres descritos en el libro de Enoc, llamados los vigilantes, no son metáforas del pecado humano. Se les describe como entidades físicas que descendieron de algún lugar superior, que tomaron forma física, que interactuaron con los humanos de forma física y que finalmente fueron castigadas en una prisión física. El texto es específico al respecto, incómodamente específico. Los vigilantes se presentan en el segundo capítulo del libro de Enoc, y lo primero que se nos dice sobre ellos es su número. 200 seres descendieron a una montaña llamada Hermón, y sus nombres están registrados en el texto como si se tratara de una lista militar. Semyasa era su líder. Azazel ejercía como una especie de segundo al mando. Los demás se enumeran por nombre, uno tras otro, en una enumeración tan precisa que sugiere que este pasaje fue copiado de un documento original
en lugar de haber sido inventado como narración. Bajaron con un propósito, y ese propósito, según nos dice el texto, no era benevolente. Los vigilantes llevaban mucho tiempo observando a la humanidad antes de descender. El texto implica que tenían un papel de supervisión sobre la especie, una función que implicaba observación, pero no interacción. Existían reglas, límites, una separación entre lo que ellos eran y lo que eran los humanos. De todos modos, cruzaron esa separación. Lo que sucedió a continuación se describe en el libro de Enoc con una franqueza que los editores religiosos posteriores encontraron profundamente incómoda. Los vigilantes tomaron a mujeres humanas como compañeras. Engendraron descendencia, los Nephilim, seres de enorme estatura que el texto describe como consumiendo todo lo que la humanidad había producido y luego volviéndose contra la propia humanidad. Los vigilantes también comenzaron a transmitir conocimientos. A Azazel se le atribuye específicamente el haber enseñado a los humanos metalurgia, cómo forjar armas y cómo producir armaduras. A otros vigilantes se les atribuye la enseñanza de astronomía, adivinación y el trabajo con raíces y plantas. En apariencia, esto suena a civilización, a educación, pero el libro de Enoc lo presenta como contaminación porque el conocimiento que los vigilantes transmitieron no se suponía que perteneciera todavía a los humanos. El texto implica que la humanidad estaba en una línea de tiempo de desarrollo, que había una secuencia, un plan, y los vigilantes lo habían roto. Habían dado a los humanos acceso a capacidades que estaban destinadas a llegar más adelante, si es que llegaban a llegar, y al hacerlo, con la música, habían alterado algo fundamental sobre en qué se estaba convirtiendo la humanidad. El resultado, según relata el texto, fue una violencia de una magnitud nunca antes vista en la Tierra. Los Nephilim estaban devorando el mundo. Las armas que los vigilantes habían proporcionado se estaban utilizando para acelerar ese consumo. El conocimiento de los cielos estaba siendo utilizado como arma para el control. Lo que había sido dado como obsequio se convirtió en instrumentos de dominación, y la población humana, los mismos seres por los que los vigilantes habían afirmado preocuparse lo suficiente como para violar las reglas, estaba siendo destruida. En este punto de la narración, el texto cambia. Somos sacados del reino terrenal y llevados a algo diferente. El libro de Enoc describe un concilio, no una asamblea divina vaga, una reunión específica con participantes específicos en la que se formula una acusación formal y se emite un juicio formal. El lenguaje que los estudiosos utilizan para describir esta sección de Enoc es el lenguaje de un procedimiento legal: queja, deliberación, veredicto, sentencia. La queja proviene de una fuente inesperada. La tierra misma clama. El texto dice que los espíritus de los difuntos, humanos asesinados por los Nephilim, consumidos por la violencia que los vigilantes habían desatado, se alzaron y expusieron su caso ante el consejo. Describieron lo que había sucedido. Les pusieron el nombre de vigilantes. Pidieron sentencia. Y el consejo escuchó. Ahora bien, es aquí donde los investigadores que abordan a Enoc a través del prisma de la literatura sumeria y mesopotámica comienzan a establecer conexiones que la academia convencional se resiste profundamente a seguir. Porque el consejo descrito en el libro de Enoc, un cuerpo gobernante de seres de alto rango que supervisan la tierra, que pueden recibir quejas formales, que deliberan y emiten juicios vinculantes, se corresponde casi exactamente con la estructura descrita en los textos sumerios sobre los Anunnaki. Según la tradición sumeria, los Anunnaki no constituían una fuerza unificada. Eran una jerarquía, un consejo. Tenían rangos, los Anunnaki de mayor rango, llamados Igigi en algunos textos, que ostentaban autoridad, y los seres de menor rango que realizaban funciones específicas. Celebraban asambleas formales en las que las decisiones importantes se tomaban por votación o por decreto. Tenían un gobernante designado que ejercía autoridad ejecutiva sobre las decisiones del consejo. En los textos sumerios, ese gobernante era Enlil. En el libro de Enoc,
Al ser que preside el juicio de los vigilantes y emite el veredicto final, se le denomina con un título que se traduce, en la mayoría de las traducciones académicas, como el Altísimo, o en algunos pasajes, como el Señor de Señores. Los seres que ejecutan las órdenes del Consejo se llaman Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Se les asignan tareas específicas. Se les dice a quién atar, a quién encarcelar y a quién destruir. Y luego viene la frase que el texto conserva en términos tan explícitos que los comentaristas han estado discutiendo sobre ellos durante 2000 años. Los vigilantes serían castigados. Eso queda claro en el texto. Los 200 seres que habían descendido, que habían tomado compañeros humanos, que habían engendrado a los Nefilim, que habían transmitido conocimiento prohibido, iban a ser atados y encarcelados bajo la tierra hasta el día del juicio final. Pero los Nefilim eran un problema aparte. Los Nefilim no podían ser encarcelados. Ya estaban integrados en el mundo. Lo estaban consumiendo, y la población humana quedó atrapada entre ellos y las consecuencias de los otros dones de los vigilantes, las armas, el conocimiento divisivo, la capacidad de destruir a una escala para la que las pequeñas comunidades humanas no estaban preparadas para sobrevivir. La solución del Consejo fue total. El texto describe una instrucción dada a uno de los seres nombrados en la mayoría de las traducciones, primero a Rafael, y luego confirmada a través de los demás. La instrucción es no contener a los Nefilim. No se trata de limitarlos ni de ralentizarlos. Se trata de dejar que la destrucción que han provocado siga su curso. Más precisamente, la instrucción se centra en el diluvio. Antes de continuar, detengámonos un segundo. Lo que acabas de escuchar sobre el Consejo y su estructura es la parte que empieza a conectar todo, pero solo tiene sentido cuando lo ves expuesto junto a las designaciones originales del Consejo Sumerio, los nombres, los rangos, las funciones correspondientes. Toda la información se encuentra en el documento que aparece en el enlace a continuación. Tómate 5 segundos ahora mismo, consíguelo, y luego vuelve, porque lo que viene a continuación se basa directamente en esto. El enlace está en la descripción. El código QR está en tu pantalla. Y es aquí donde el libro de Enoc se convierte en algo mucho más perturbador que una alegoría religiosa. Porque en el libro de Enoc, el diluvio no se presenta como un acto de dolor divino por la maldad humana. No es el Dios del Génesis llorando por lo que se había convertido la humanidad y decidiendo empezar de nuevo. En el libro de Enoc, el diluvio se presenta como la ejecución de una sentencia dictada en un procedimiento formal por razones específicas por seres identificables. La humanidad no fue destruida porque se hubiera vuelto malvada. La humanidad estaba condenada a morir porque los vigilantes habían contaminado la secuencia del desarrollo. Porque los Nefilim no podían ser eliminados sin eliminar todo lo que habían corrompido. Porque el conocimiento que se había transferido no podía recuperarse. Porque el Consejo calculó, y el texto implica que fue un cálculo, no una reacción emocional, que el único camino viable a seguir era reiniciar, dejar que la corrupción se consumiera a sí misma, dejar que la inundación borrara lo que los vigilantes habían roto, y preservar un linaje, específicamente seleccionado, que no había sido tocado por la interferencia de los vigilantes. Ese linaje era el de Noé, pero la forma en que Enoc describe la elección de Noé es profundamente diferente a la forma en que lo hace el Génesis. En el Génesis, Noé es elegido porque es justo, porque camina con Dios, porque su carácter lo distingue de la corrupción que lo rodea. En el libro de Enoc, la elección de Noé se describe en términos casi clínicos. El texto relata que el nacimiento de Noé fue inusual, que quienes lo rodeaban estaban perturbados por su apariencia, que su padre Lamec fue alarmado a su propio padre Matusalén, y que Matusalén viajó para buscar al propio Enoc para preguntarle qué significaba el niño. La respuesta de Enoc es extraordinaria. Le dice a Matusalén que se avecina una gran destrucción, que ha sido decretada, que no se puede detener, y que Noé ha sido identificado, no elegido, identificado, como aquel cuyo linaje continuará después de que la destrucción haya seguido su curso.
El lenguaje implica una selección basada en criterios genéticos, no en criterios morales. Noé se salva no porque sea el ser humano más virtuoso que existe. Se conserva porque su linaje no ha sido alterado, porque la contaminación de los vigilantes, la hibridación entre los vigilantes y las mujeres humanas, se había extendido por la población humana, y el linaje de Noé permaneció distinto de ella. Lo que describe el texto, despojado de su marco teológico, es una purga a nivel de especie diseñada para eliminar una contaminación genética con una muestra controlada, preservada, para repoblar posteriormente. Esto no es lo que te dijo tu profesor de la escuela dominical, pero es lo que dice el texto. Ahora bien, volvamos a la conexión con los Anunnaki, porque es mucho más profunda de lo que la mayoría de los investigadores reconocen públicamente. Los textos sumerios que describen a los Anunnaki, principalmente el Enuma Elish, el Atrahasis y varios himnos y listas de reyes, contienen una narración sobre un diluvio. Esa narración, que precede al libro del Génesis por al menos 1000 años, incluye detalles que son casi idénticos palabra por palabra a lo que finalmente aparece en el texto hebreo. Pero en la versión sumeria, la decisión de inundar la tierra no la toma un ser divino singular que responde al pecado humano. La decisión la toma el consejo Anunnaki, y el debate que precede a la decisión queda registrado. Enlil quiere el diluvio. Lleva generaciones queriendo reducir la población humana incluso antes de que comience la narrativa del diluvio. El texto de Atrahasis es explícito al respecto. Describe cómo Enlil intentó repetidamente reducir la población humana mediante plagas, sequías y hambrunas antes de decidir finalmente utilizar el diluvio como solución final. Su razón declarada es el ruido. Los seres humanos se han multiplicado demasiado. Son ruidosos. Perturban su descanso. Durante décadas, los estudiosos han debatido si esto debe interpretarse literalmente o como una metáfora de algún tema más profundo. Pero los investigadores que abordan el texto desde la perspectiva de los antiguos astronautas argumentan que la queja sobre el ruido es una forma burocrática de referirse a un problema más específico, que la humanidad había superado los parámetros que los Anunnaki habían diseñado originalmente. En la tradición sumeria, la humanidad había sido creada para cumplir una función específica. Los Anunnaki no querían realizar el trabajo ellos mismos, pero la humanidad había proliferado más allá de las especificaciones de diseño originales. Habían desarrollado capacidades y ambiciones que los Anunnaki no habían autorizado. Y en la tradición de los vigilantes de Enoch, alguna facción de los Anunnaki había acelerado ese desarrollo no autorizado transfiriendo el conocimiento directamente. La inundación de Enlil no es dolor, es control de calidad. Y Enki, la figura Anunnaki que más se corresponde con el ser que advierte a Noé en múltiples tradiciones, no advierte al humano porque ama a la humanidad en un sentido divino abstracto. Él advierte al humano porque se opone al enfoque de Enlil, porque existe una disputa interna en el Consejo sobre si la humanidad debe ser eliminada o controlada. La facción de Enki pierde la votación, pero Enki no acepta el resultado. Encuentra una solución técnica. En la versión de Atrahasis, no advierte al humano directamente. Le habla a una pared sabiendo que el humano está escuchando. No se le puede acusar de desafiar la decisión del Consejo. Solo se le puede acusar de hablar con los muebles. Este no es el comportamiento de una deidad. Este es el comportamiento de un burócrata que intenta sortear una política con la que no está de acuerdo. Y esa distinción es de suma importancia, porque toda la tradición teológica construida sobre estos textos se basa en la suposición de que los seres descritos eran omnipotentes, más allá de toda responsabilidad. Sus decisiones son expresiones de la voluntad divina absoluta, más que resultados de la deliberación de un comité. Los textos sumerios no respaldan esa suposición. Ambos textos describen seres que poseen autoridad, pero no una autoridad ilimitada. Seres que discrepan entre sí, que están sujetos a reglas que no crearon.
Enki salva al humano no porque sea el Creador todopoderoso que actúa por infinita misericordia. Salva al ser humano porque perdió una discusión política y encontró un resquicio legal en el procedimiento. La supervivencia de la humanidad fue el resultado de una solución improvisada a nivel institucional, no un acto de gracia divina. Los paralelismos entre el Consejo Anunnaki y el Consejo del Libro de Enoch se extienden a la estructura del castigo y la naturaleza del encarcelamiento. Cuando los vigilantes son sentenciados en Enoch, no son destruidos. Están atados y colocados en un lugar específico debajo de la tierra, en un valle descrito con suficiente detalle geográfico como para que algunos investigadores hayan intentado localizarlo. Se les dice que permanecerán allí hasta el día del juicio final, y se les dice explícitamente que observarán cómo su descendencia es destruida en la superficie sobre ellos. Este es un castigo diseñado por seres que entienden de psicología, no destrucción. Aislamiento combinado con testimonio forzado. Los observadores deben permanecer vivos y conscientes mientras todo lo que causaron es borrado. En los textos sumerios, cuando los Anunnaki de menor rango desafiaron la autoridad de Enlil antes de la creación de la humanidad, no fueron asesinados. Se les asignaron tareas laborales. Fueron degradados y reasignados. La jerarquía Anunnaki castigaba mediante la degradación, el aislamiento y la privación controlada, no mediante la destrucción. La coincidencia no es casual. O bien el libro de Enoch se basaba en fuentes sumerias, o bien ambos textos se basaban en un relato común de hechos reales. La segunda posibilidad es la que incomoda a las instituciones religiosas, porque si ambos textos se basan en un recuerdo compartido de hechos reales, entonces lo que estamos viendo no es mitología. Estamos viendo un disco, un registro incompleto, traducido a través de varios idiomas. Sí, pero un registro de algo que sucedió. Y lo que sucedió, según el libro de Enoch y las fuentes sumerias, fue un procedimiento formal en el que un consejo de seres no humanos debatió si permitir que la especie humana sobreviviera y votó por mayoría a favor de su destrucción. Existe un último elemento del libro de Enoch que rara vez se menciona en el debate público. Se trata del propio Enoch. Enoch, según la tradición genealógica hebrea, es el séptimo patriarca, el bisabuelo de Noé. El texto que se menciona sobre él en el Génesis es inusualmente breve. La música dice simplemente que Enoch caminó con Dios y luego no fue llevado por Dios. En el libro de Enoch, esa única línea críptica se convierte en algo extraordinario. Se describe cómo Enoch fue llevado físicamente al lugar del consejo. Él viaja a través de múltiples capas de lo que el texto llama el cielo. No se trata del cielo metafórico de la tradición religiosa posterior, sino de una serie de lugares distintos con características distintas, cada uno habitado por seres distintos que desempeñan funciones específicas. Algunos investigadores han señalado que el viaje de Enoch se asemeja estructuralmente a descripciones de entornos espaciales estratificados, en lugar de a reinos espirituales. Una vez que Enoch llega al consejo, se le asigna una función específica. Lo convierten en escriba. Se le ordena que registre lo que presencie, que documente los procedimientos, que conserve el relato de la transgresión de los observadores, la deliberación del consejo y la sentencia dictada. Enoch no es elevado a la categoría de Dios. Se le asigna un rol administrativo. Se le nombra custodio oficial de un procedimiento que el consejo quiere documentar, pero al que no quiere que tenga acceso cualquier persona. El libro de Enoch, según esta interpretación, no es un texto religioso. Es una declaración. Es el registro escrito de un procedimiento legal conservado por el escriba designado, transmitido a través de sus descendientes y finalmente suprimido por una institución religiosa que reconoció, correctamente, que su contenido era incompatible con el marco teológico que esas instituciones habían pasado siglos construyendo. Porque si el libro de Enoch es exacto, entonces los seres que la humanidad ha adorado como Dios o dioses eran algo considerablemente más específico.
Eran administradores de un proyecto. Tenían rangos, títulos y desacuerdos internos. Tomaron las decisiones a través de un comité. Tenían una facción que quería preservar a la humanidad y otra que quería eliminarla. Y operaban bajo reglas que ni siquiera ellos mismos debían violar. Los vigilantes no fueron castigados por descender a la Tierra. Fueron castigados por violar el protocolo, por hacer algo sin autorización, por actuar fuera de los límites de su función designada, lo que significa que había límites, lo que significa que había un sistema, lo que significa que los seres descritos en el libro de Enoc operaban dentro de una estructura, una jerarquía, una cadena de mando, un conjunto de protocolos que se extendían más allá de cualquier consejo individual o cualquier decisión individual sobre la humanidad. Y ese sistema sigue sin estar claro. Consideremos cómo se ve el panorama completo cuando colocamos el libro de Enoc junto a las fuentes sumerias sin filtro teológico. 200 seres descienden a la Tierra con una función específica: supervisar a la especie humana. Superan esa función. Hibridan con la población humana. Transfieren tecnología no autorizada. Producen descendencia que comienza a destruir el mundo que fueron enviados a supervisar. Se reúne un consejo. Se examina una queja formal. Se procede a la votación. Los vigilantes están encarcelados. La población contaminada está programada para ser eliminada. Se identifica y conserva una muestra controlada de material genético no contaminado. La inundación ejecuta la sentencia. Tras la inundación, la línea preservada vuelve a repoblarse. La humanidad se reconstruye. Los vigilantes permanecen encarcelados, pero su influencia no desaparece por completo. El texto sugiere que las versiones incorpóreas de los espíritus Nefilim continuaron afectando al mundo humano de maneras que requerían una gestión constante. Y Enoc, un humano que fue llevado dentro de la estructura operativa del Consejo, se le dio un papel y luego fue devuelto al registro humano. Conservó un documento que describía todo esto con suficiente detalle como para amenazar a todas las instituciones religiosas que lo encontraron. Esta no es una historia sobre el pecado y la redención. Este es un informe de incidentes organizacionales. Y el hecho de que la institución responsable de transmitir el conocimiento antiguo al mundo moderno haya pasado 15 siglos intentando hacer desaparecer este documento, dice algo importante sobre cuánto de la imagen completa aún no se nos ha dado. La sentencia fue dictada. Se dio la orden. Y los seres que lo dieron nunca han sido identificados formalmente, no porque los textos no los nombren, sino porque las instituciones a las que se les confiaron esos textos decidieron que era mejor que no lo supieras. Los concilios que suprimieron el libro de Enoc no actuaron movidos por el discernimiento espiritual. Actuaban por instinto de autopreservación institucional. Un texto que describe lo divino como un consejo de administradores nombrados, jerarquizados y en desacuerdo, con facciones políticas y soluciones alternativas de procedimiento, no es un texto que apoye la autoridad de una jerarquía religiosa que deriva su poder de la idea de una voluntad singular, unificada y omnipotente. El libro de Enoc es incompatible con ese tipo de institución. Precisamente por eso fue reprimido. Precisamente por eso sobrevivió, a pesar de todo lo que se le oponía. Los monjes etíopes que conservaron esos 3 manuscritos no lo hicieron por casualidad. Las conservaron porque comprendieron algo que los concilios romanos no querían que se conservara, que el registro completo de lo que le sucedió a la humanidad, quién tomó la decisión y por qué, merecía ser protegido incluso a un costo enorme. El libro de Enoc sobrevivió a pesar de todo. 3 manuscritos, 15 siglos de supresión deliberada, un explorador que los sacó de Etiopía y los trajo de vuelta a la historia. Y ahora ya lo sabes.